bienvenidos a mi canal. Espero que os guste mi primer vídeo de mi canal. Y bueno, más que nada se trata de, obviamente, de maquillaje, pero esto tiene un porqué y es porque yo no me he maquillado nunca. No me he cuidado mi piel, eh, nunca. Mi hermana mayor es la que me inculcaba, venga, que hay que maquillarse, que hay que cuidarse la piel, las manchas de la cara y todo esto. Y bueno, va a ser un año, empecé pues a interesarme por el maquillaje, la cosmética. Yo tengo una piel mixta, grasa, más grasa que mixta. Y bueno, a raíz de ahí, porque yo solamente lo que hacía antes era ponerme una crema solar, a veces con color, un poquito de rímel y pintalabios. Ya está. Eso era mi maquillaje para ir a trabajar, para ir de una cena, para ir a una fiesta, todo. Bueno, hasta que me empecé a interesar, empecé a ver vídeos, bueno, pues a raíz de mi hermana empezar a regalarme cosas, venga, ponte esto, ponte lo otro, que verás que lo vas a notar, te tendrías que hacer una limpieza de cara, y ahí empecé a ir a un esteticien, hacerme limpiezas de cara. Y bueno, es una chica pues que me transmitió mucha tranquilidad, me relajaba con ella, así como había ido a algún que otro sitio y, y me sentía incómoda, ¿no? Entonces yo creo que es dar con la persona que te transmite tranquilidad, que puedes ser tú misma, que puedes, no lo sé, explicarle qué es lo que te pasa, porque yo aparte de tener mi piel grasa, yo tengo muchas cicatrices. Después, cuando empecemos el vídeo, que os lo pondré por aquí arriba, vais a ver un primer plano de cómo estaba mi cara antes de maquillar. Y bueno, luego ya Belén, que es ¿cómo se llama la chica? Mi esteticien, perdón, mi esteticien, ella ya me empezó a dar también ciertos consejos, entre mi hermana y Belén, que le mando un besito de aquí, otro a mi hermana, agradecerles a las dos, eh, pues a día de hoy lo que consigo hacer. Yo no me maquillaba, yo no sé maquillarme, hay que ser realistas. Yo estoy aprendiendo pues a base de ver tutoriales y bueno, pues lo que creo que muchas personas hacemos hoy en día, sinceramente. Yo aparte de todo esto, yo tengo un problema, yo decía, esto para mí es imposible, porque yo desde muy jovencita tengo un problema, y es que yo tengo un pulso horrible. O sea, para mí esto de hacer, simplemente esto es un maquillaje muy simple, muy fácil de hacer. A ver, todo es relativo, todo es fácil cuando ya lo sabes, cuando ya pues has ido practicando, he ido este invierno, pues que yo tenía más tiempo, he ido viendo tutoriales, he ido ajustando esos tutoriales a mí. Porque yo, por ejemplo, hacerme un eyeliner me era completamente diferente. Cuidado, me sigue siendo muy difícil, pero con truquitos, eh, a día de hoy no me salen todavía los eyeliners. Yo hoy lo que he hecho, por ejemplo, ha sido con sombra negra, trazarme lo que es una línea encima de arras de pestañas y luego estirarlo un poco, siempre, obviamente, porque si no, no me sale con Washi Tape. De momento, hasta el día de hoy, esta forma que es simple no me sale. Sí que es cierto que me hago maquillajes más potentes. ¿Tardo mucho? Sí, tardo mucho, pero he encontrado mi hobby. Entonces, cuando tengo tiempo, puedo estar 2 horas maquillándome. Y bueno, me gusta. Entonces, lo que he querido hacer es abrir este canal para personas que sé que las hay con el mismo problema que tengo yo, que tenemos complejos. Yo tengo muchos complejos. Imperfecciones, creo que tengo todas las imperfecciones que pueda haber. Yo tengo muchas marcas en la cara de acné,
desde que era jovencita. Yo tengo bolsas hoy un poquito más disimuladas, no creáis que mucho más, ¿eh? Porque yo me las sigo viendo. El tema del pulso que ya os he comentado, o sea, mi precisión es pésima, pero he ido encontrando truquitos a raíz de que yo decía, jolines, o sea, todo, no me quiero enrollar mucho, ¿vale? Porque no quiero que este vídeo sea muy largo. Entonces, lo que vengo a decir es que si a ti no te va bien de una manera, la haces de otra, acomodándola a ti. Hay gente que te va a decir, no, es que eso no se hace así. Perdona, no se hace así para ti, que tienes un buen pulso, que tienes unas nociones. Yo tengo que buscar mi manera de poder realizarme un maquillaje, sobre todo con precisión, con truquitos, porque para mí es imposible coger así, tal cual, y trazarme una línea. No puedo. Entonces, como no puedo, pues tengo que buscarme otras alternativas. A la gente le puede gustar más o menos. Bueno, yo me he decidido abrir este canal porque la verdad es que me he motivado bastante. Me da mucha vergüenza, obviamente. No os podéis ni imaginar. Eh, mi intención es poder ayudar a gente que tiene el mismo problema que yo, a lo mismo que si hay gente que consideran o creen que otros métodos me podrían ir mejor, estoy abierta a escuchar todo, todo. Solamente me lo tenéis que dejar en comentarios y yo los voy a leer, los voy a tener en cuenta, por supuesto, porque yo quiero mejorar. Yo quiero aprender a maquillarme. Entonces, bueno, os dejo con el vídeo. Dentro vídeo. Ya que yo ya llevo mi corrector puesto, voy a sellar con los polvos matificantes de Mercadona, que la verdad son bastante buenos. Y para hacer este look de ojos vamos a emplear esta paletita de Zoeva, que es preciosa. Me encanta, es una paletita muy compacta y muy cómoda para viajar. Como color de primer transición vamos a emplear el color The Rest. Es una paletita, la verdad, bastante polvorienta. Es muy importante que siempre sacudamos un poquito, quitemos el exceso de polvo, pero cuando la depositamos veis cómo pigmenta esa paleta. Me encanta y se difumina, la verdad, que muy bien, y es una sombra que no parchea. Me gusta muchísimo. Y ahora vamos a por el colorador de esta paleta de Zoeva y empleo un pincel de precisión para marcar lo que es la cuenca del ojo. Es una sombra que pigmenta muy bien, se difumina muy bien y me encanta. Queda de verdad muy bonita. Y ahora con un pincel de difuminar, sin nada de producto, vamos a difuminar esos bordes. Y ahora para la parte exterior del párpado vamos a emplear la sombra Ídoles de esta paleta de Zoeva, que me encanta. La voy depositando a toquecitos. Para la parte interior del párpado móvil vamos a emplear el color Exquisite. Me encanta este color, súper bonito, y a toquecitos también. Y ahora volvemos a coger de la primera sombra que hemos empleado para hacer la transición y volver a marcarla, ya que al difuminar siempre se va perdiendo un poquito y hay que marcarla un poquito más. Y con una brocha sin nada de producto difuminamos los bordes. Y ahora con esta sombra negra de Avon, que me va muy bien, y un pincel biselado, vamos a marcar la línea a ras de pestañas. Para mí es bastante difícil por mi pulso. Voy poniéndola, depositando la sombra, lo que es a ras de pestaña, con mucho cuidadito por el pulso que yo tengo. Vamos estirando un poquito, con mucho cuidadito, porque yo tengo mucho problema a la hora de hacer
estas cositas, que es lo que hablábamos antes del problema que tengo por mi temblor de manos, el hacer cositas con precisión. Y ahora llega el momento de quitar el washi paint y ahí veis un corte limpio. Me encanta, me encanta. Y ahora con una toallita limpia procedemos a retirar todo el polvito fulao que ha caído de esta sombra. Es muy importante que limpiéis la zona de la ojera para no tener luego problemitas. Mi premio favorito, este de Benefit, me encanta. Para mí es el mejor. Lo voy depositando donde más o menos tengo yo los poros más abiertos, también cicatrices para que me los vaya afinando. Los voy poniendo a toquecitos como estáis viendo. Como precorrector empleo este que es uno de mis favoritos, que es de Bell, de la marca hipoalergénica. Este lo aplico con el dedo muy poquito a poco, la verdad que esto cunde muchísimo y lo que lo utilizo es para que me vaya cancelando estas zonas más oscuras y luego porque es un color así como asalmonado y lo que evito es que luego con el otro corrector no sé por qué se me pone como un color grisáceo en la ojera. Y este lo voy depositando con los dedos, ¿vale? Muy poquito a poco le voy esparciendo por todo y ahora a continuación voy a pasar la esponjita pequeñita que tengo de Tarte, que me encanta para todo lo que son de temas de correctores. Lo que hago es que lo distribuyo bien, quito el exceso y sobre todo que no se me acumule en lo que es las líneas de expresión. Como base de maquillaje voy a emplear esta de Estée Lauder, que la verdad me está gustando al principio. La verdad es que no me gustó, pero creo que lo que hay que es cogerle un poquito el truquito a esta base. Como esponja empleo mi favoritísima, que es la de Juno. De momento no encuentro una esponja, perdón, que me vaya mejor que esta. Y bueno, lo que hago es repartir bien la base de maquillaje y os digo, el acabado que os da esta esponja es que me encanta, lo digo de verdad, la recomiendo muchísimo. Mi corrector favorito es el Shape Tape de Tarte, que me encanta. Cubre bastante bien, es cremosito, no hay que poner mucha cantidad, cuidado. Y con la esponja de Tarte también lo mismo, difuminamos bien el corrector de Tarte. Me encanta este corrector, sobre todo para iluminar la zona. Y ahora para sellar con polvos sueltos y la esponja de Real Technique vamos presionando un poquito para que se fije bien ese corrector. Y ahora con una brocha retiramos todo el exceso y yo suelo utilizar un poquito más en las zonas que veo que no se me han sellado del todo. Ahora volvemos a la sombra de Avon para depositarla a ras de pestañas con mucho cuidadito porque recordemos lo de mi pulso. Ahora volvemos al color True Res para ayudar a difuminar ese negro que hemos puesto para que tampoco se vea tan intenso. Y la verdad que esto
es un truquito muy bueno para las que tenemos las marcas de expresiones, como que se disimulan, la verdad, un poquito más. Y después con un pincel limpio ayudamos a difuminarlo un poquito más. La verdad que me encanta el resultado. Para la línea de agua voy a emplear este lápiz de Essence blanco que me gusta muchísimo. El blanco abre mucho la mirada. Y como no, mi máscara favorita de NYX, la de Under Eyes, que me encanta las pestañas que deja. Lo estáis viendo a cámara rápida. Y como veis, bueno, yo con mi pulso, con la máscara de pestañas, tengo que tener mucho cuidado. Voy bastante lentita, intento de ir de raíz a puntas y después pasar una segunda capa. Me encanta esta máscara, qué pestañas deja. Para darle un poquito de forma y de color al rostro voy a emplear mis polvos de Chocolate de Too Faced. Me encantan. Es simplemente darle un poquito de color, no voy a hacer ningún contouring, eso lo dejaremos para otro día. Es simplemente pues darle un poquito más de forma al rostro. Y la verdad que estos polvos me encantan. Son buenísimos, tengo la mini talla y tengo que ir a por los originales en el momento que se acaben. Aunque os digo una cosa, la mini talla da para muchísimo. Y como iluminador voy a emplear este W7 que me encanta. Es un iluminador muy sutil que para un maquillaje de día está muy bien. No es muy cantoso, aunque es modulable. Esta brocha de Mercadona me gusta mucho. Lo que es para iluminador y contorno. Y ahora por supuesto vamos a iluminar el arco de la ceja para darle esos puntos de luz a las zonas altas. Y por supuesto en el lagrimal del ojo, para que todavía se abra un poquito más nuestra mirada. Bueno, aquí he perdido el clip del colorete, es un colorete de Kiko, un colorete cocido que la verdad me gusta muchísimo. Os lo volveré a enseñar. Bueno, y hasta aquí el tutorial de hoy. Me podéis dejar en comentarios preguntas, recomendaciones que las voy a leer, que las voy a tener en cuenta, porque yo quiero seguir mejorando, quiero seguir evolucionando y quiero pues que gente que le pasa lo mismo que a mí, pues evolucionen conmigo. Entonces, todo lo que vosotros me pongáis en los comentarios, lo voy a leer, lo voy a tener en cuenta y espero que haya gente con la misma ilusión que yo de poder, de querer maquillarse y no tener ningún tipo de problema. Vamos a encontrar entre todos truquitos, tips, como se dice, para facilitarnos nuestros maquillajes, como también lo que son las rutinas del día, de mañana. Yo la verdad, mi rutina no es muy amplia porque todavía no he encontrado ciertos productos pues que a mí, para mi tipo de piel, me vayan bien, porque hay muchos productos que, aunque sean recomendados para pieles grasas, en mi caso no me va bien. He encontrado por fin una crema hidratante que llevo utilizando desde julio, si no recuerdo mal, que es un amor. Yo creo que era lo que yo necesitaba y lo que me está ayudando mucho con mi maquillaje. Y esto ya pues os lo contaré, perdón, en otro vídeo. Nada, si os ha gustado este vídeo, por favor, pulgar arriba, suscribiros y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias, que tengáis un bonito día.